Mi nombre es Delia Lizeth Sánchez Ortega y el tema del cual vamos a hablar hoy es sistemas normalistas del derecho. Para comenzar con este tema vamos a hablar desde el principio. Inició en 1753 y finalizó en 509. Roma fue creada por Rómulo y Remo, pero ¿quiénes eran ellos? Ellos eran hijos de Rea Silva. Rea Silva era una sacerdotisa obligada por su tío Anulio. Rea Silva fue encerrada y sus hijos fueron aventados al río Tíber. Una loba los encontró y los amamantó. Después un pastor los encontró y los crió junto con su esposa. Ellos al crecer decidieron fundar una ciudad. Para ello decidieron que el que viera más buitres era el lugar designado para ello. Remo solamente vio 6 y Rómulo vio 12, en el Palatino, el lugar donde se designó la ciudad. Remo, al estar resentido por su derrota, cruzó la línea que había marcado Rómulo, y Rómulo lo castigó con su muerte. Se le llama monarquía porque estaba a manos de un rey. Como lo dije anteriormente, Roma fue creada por Rómulo, que ahí fue donde inició la monarquía. Roma era una población muy pequeña. En este periodo monárquica, el rey era el sumo sacerdote y la máxima autoridad jurídica. Al principio eran designados por comicios. Comicios era una asamblea conformada por plebeyos. Después era el monarca quien asignaba su sucesión. En la monarquía existían tres órganos. Uno era el órgano político, el otro era el órgano menor y el órgano social. El órgano político consistía en el rey, el senado y el comicio. El senado era el consultorio del rey. El senado estaba conformado por 100 ancianos, después fueron incrementados a 300. El comicio, como anteriormente lo comenté, era una asamblea que estaba conformada por plebeyos. Órganos menores estaba conformado el domus, la gens y las escuelas sacerdotales. En los órganos sociales se encontraban los plebeyos y en este periodo monárquico existieron 7 reyes. El primer rey fue Rómulo. Él creó y organizó la propiedad. El segundo rey fue Numa Pompilio. Él fue el fundador y creador de la religión. El tercer rey fue Tulio Hostilio, un gran guerrero que organizó militantemente a los romanos y les enseñó a pelear. El cuarto rey fue Anco Marcio. Incorporó a Roma a los habitantes de varias ciudades y amplió los límites de la ciudad. El quinto fue Tarquinio Prisco. Convirtió en una ciudad auténtica con las calles bien trazadas y barrios delimitados. El sexto fue Servio Tulio. Él reorganizó completamente el ordenamiento político de la ciudad. Y el último fue Tarquinio el Soberbio. Estableció el servicio personal obligatorio en la milicia. Clases sociales. Existían varios tipos de clases sociales, pero los más importantes eran los patricios y los plebeyos. Los patricios formaban la clase aristocrática y ellos eran los únicos ciudadanos con todos los derechos y privilegios. Los plebeyos eran una clase social más numerosa. Ellos eran libres, pero carecían de derechos. República. Durante este periodo, en Roma tiene gran importancia el Senado, pues ahora son tomados en cuenta sus decisiones. Las dos clases sociales cada vez se van igualando. El rey es cambiado por 2 cónsules que son militantes del Estado. Los cónsules eran autoridades que ejercen funciones de gobierno y la administración de la justicia. Las funciones de los cónsules se fueron reduciendo conforme iba pasando esta época. En esta época también surge el derecho honorario. Los plebes y los plebeyos se encontraban en constante conflicto. Ahí es donde surge la ley de las 12 tablas, que anteriormente eran 10 torantinos. Fue gracias a que Torantino solicita el procedimiento para la redacción de la misma, en la cual se agregaron 2 tablas más. Es por eso el nombre de las 12 tablas.
Principado. En esta época se inicia con el advenimiento de Agustino al poder y finaliza con Diocleciano, la proclamación de Diocleciano como emperador. Durante este periodo el poder supremo era el Senado y era compartido por un príncipe, en el cual fue cediendo por el poder de legislar. Se asigna con Augusto en el poder en el año 27 a.C. y este finaliza en el año 286 después de Cristo. En este aparecen las primeras escuelas juristas. Entre los juristas más destacados del Principado era Celso, Salvo, Juliano, Gallo, Pampinio y Pampiniano, Ulpiano y por último Modestino. También existían los senados consultos. Los senados consultos son las medidas y disposiciones que implica el Senado. Las jurisprudencias. La jurisprudencia era la respuesta que se hacían los jurisconsultos. Las constituciones imperiales, estas eran las resoluciones que dictaba un emperador. Imperio. Este se dividió en Oriente y Occidente. En esta etapa fue gobernada por un emperador. Este otorgó el poder absoluto al ejército. En esta etapa fue muy decadente, ya que hubo muchas guerras y muchas invasiones bárbaras. Imperio de Occidente y Imperio de Oriente inicia en el año 3095 a.C., que fue cuando se llevó a cabo la división territorial. Imperio de Occidente. Este fue amenazado por los bárbaros del siglo III, y su caída fue hasta el año 1476 después de Cristo, fecha en que pone fin a la Edad Antigua e inicia la Edad Media. ¿Cuáles son los motivos de su caída? Fueron 6 motivos. Uno fue la falta de fortaleza internas en las guerras civiles. 2 es el abuso físico. 3 la inestabilidad económica que trajo en pobreza y hambre. 4 la inseguridad en las carreteras. 5 las presiones bárbaras. 6 exceso burocrático. El Imperio Oriente, a diferencia del Imperio Occidente, este imperio duró un milenio más para caer. Fue caído en el año 1456 con la invasión de los turcos. Es aquí donde florece la cultura bizantina. Destaca el emperador Justiniano, que hace muchas aportaciones importantes. Y en lo político se conquistaron nuevamente algunos territorios de Occidente. En la parte religiosa unifica las creencias del cristianismo. En lo jurídico elabora una gran compilación, el Corpus Juris Civilis. La recopilación de Justiniano consistía en 12 tomos, en los cuales se dividía en 4 partes. La primera parte era el Códex, la segunda era el Digesto, la tercera las Instituidas y las novelas. Solo que el Códex fue promulgado para que se hiciera una nueva creación, en la cual le pusieron como nombre Codex Justinianus. Al iniciar su mandato, Justiniano ordenó a sus juristas, Juan de Dios Capadocia, Teófilo, Tiboniano, entre otros, que elaboraran un nuevo código, al cual le llamaron el Códex. En este recuperaron la legislación imperial, fundamentando los códigos como el Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, modificándolos para adaptarlo a la legislación de la época de Justiniano. Después pasó el tiempo y los jurisconsultos aún seguían interpretando las disposiciones imperiales más antiguas. Por eso fue el motivo de la creación de un nuevo códex, el cual se promulgó en el año 534 después de Cristo. Tras la publicación del Códex, los juristas de Justiniano tuvieron como encargo hacer una recopilación de las jurisprudencias dada por los grandes jurisconsultos.
De esta manera se retomaron las opciones de autores como Quinto Mucio, Escévola, Helio, Ulpiano y Próculo, entre otros. Cuidándose de evitar contradicciones, así es surgiendo lo que hoy se conoce como el digesto. Después de estas dos grandes recopilaciones se hizo necesaria la creación de un nuevo manual para el estudio de derecho, motivo por el cual Justiniano encargó a Triboniano, Teófilo y Doroteo que elaboraran un nuevo texto para el uso escolar, que se asemeja al de Galiano. Este fue llamado Las Instituciones. El último componente fueron las novelas. Este consistió en las nuevas disposiciones hechas por Justiniano en materia jurídica y que versan los temas tan variados como las disposiciones eclesiásticas y administrativas, hasta temas como hereditarios, patrimoniales y penales, quedando así completado el compendio que se le llamó del derecho romano. Sistemas jurídicos de la familia romalista. Se conformaban por agnatio, cognatia, gentilicia y por afinidad. La familia agnatio, este era el vínculo jurídico que tenía el pater familias y a todos aquellos que estaban sometidos a su poder, o lo hubieran estado si no hubiese muerte. Este trascendía por la línea del varón hasta el sexto grado. Asimismo, todos los varones adoptados por el pater familias pertenecían a la familia agnatio. Familia cognatia. Este se caracteriza más que nada por un vínculo fundado entre lazos de sangre. Esto quiere decir que las personas vinculadas es por la creación y el nacimiento. Esto se compone de un tronco común y dos líneas, la línea recta y la línea colateral. La línea recta son aquellas que descienden unos de otros. Esto puede ser ascendente o descendente. Un ejemplo son los hijos, nietos y bisnietos. La línea colateral son aquellos que no descienden unos de otros, pero tienen un tronco en común. Podría ser un claro ejemplo serían los hermanos. La familia gentilicia, es un vínculo de personas que tienen en común la misma base que la familia agnatia. Esto quiere decir que la gens se considera algo un poquito más lejanos, con la condición de que se sienten parientes. Y por último, para terminar, la familia por afinidad. Esta era la relación que se establecía entre un cónyuge y los parientes del otro. En virtud del matrimonio, esto quiere decir si un cónyuge ocupara el lugar del otro. Es su familia. Un ejemplo serían las cuñadas que se casaron con los hijos del pater familias.